ante tu presencia, oh Dios, para alabar tu nombre y darte gracias una vez más. Porque ha sido bueno, Señor, estar en tu casa. Ha sido bueno, Señor, cantar a ti. Ha sido bueno, Señor, estar juntos como hermanos y hermanas. Señor, en esta hora, Dios mío, al venir a tu palabra, queremos rogarte en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, tengas a bien abrir nuestros corazones, oh Dios, para que podamos entender tu palabra en esta mañana. Señor, tú conoces cada vida que ha llegado hasta tu casa. Tú nos conoces, Señor, por nombre. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, oh Dios, el estado de nuestras almas. Y es por eso, Señor, que en esta hora yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, uses tu palabra para hacer en nosotros tu voluntad, así como tú la haces en el cielo. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entenderla. Señor, y obra en nuestra voluntad para que podamos obedecer tu palabra. Señor, usa la predicación de la Escritura hoy, Señor, para salvar a los que no te conocen. Usa la predicación de tu palabra, Señor, para santificar a tu pueblo. Señor, de manera que cada uno de los que estamos aquí, desde el menor hasta el más adulto, podamos decir verdaderamente, el Señor ha hablado en nuestras vidas. Señor amado, quiero pedirte que tú nos libres, Señor, de escuchar tu palabra y no obedecerla. Señor, que al salir de este lugar, nuestras vidas, Señor, Padre, sean transformadas por ti. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Señor amado, aquí estamos porque necesitamos oírte. Necesitamos que tú hables nuestras vidas. Señor, ayúdanos a enfocarnos en el mensaje de tu palabra. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y también te pido, Padre Celestial, que tú me ayudes a mí a comunicar con claridad tu palabra. Ayúdame a comunicar con fidelidad tu palabra, para que en todas las cosas tu nombre sea exaltado. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ya llevamos varios meses estudiando juntos como iglesia la carta a los Hebreos. Y hoy llegamos, hermano, a la última sección de esta carta. Los versículos que hoy vamos a estar considerando marcan el comienzo de la última sección de esta carta, en la cual hemos estado estudiando, hemos estado considerando las verdades, hermano, que en ella han sido reveladas por Dios. Creo que después de ya varios meses estudiando este epístola, hermano, epístola a los Hebreos, cada uno de nosotros podemos, cada uno de los que hemos estado siguiendo este estudio, podemos decir con seguridad, sin temor a equivocarnos, que el mensaje central, hermano, el mensaje que une todos los capítulos de la carta a los Hebreos es la superioridad de la persona de Cristo y la suficiencia de su obra en nuestro lugar. Y es por eso, hermano, que nosotros titulamos esta serie Jesús es mejor. Si lo único que nosotros tuviéramos en toda la Biblia es la carta a los Hebreos para enseñarnos acerca de la persona de Cristo, creo, hermano, que esta carta sería suficiente. Porque ¿qué no hemos aprendido acerca de Cristo? Hermanos, desde el capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 10, el tema principal es la superioridad de Cristo, la divinidad de Cristo, y el autor se enfoca en dar evidencias de que por qué Cristo es mejor. Pero ahora, hermanos, en estos versículos que nosotros vamos a considerar, el autor nos va a enseñar cómo todas estas verdades que hemos aprendido de Cristo impactan la vida del cristiano. Cómo todo esto que hemos aprendido desde el capítulo 1 deben informar la manera en la que nosotros vivimos. Hemos aprendido que Cristo es verdaderamente Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, y ahora debemos respondernos a esta pregunta: ¿cómo debemos vivir los cristianos? A la luz de la verdad de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cómo debemos vivir los cristianos a la luz de la verdad de que Cristo es el único mediador
entre Dios y los hombres. Y más aún, cómo debemos vivir los cristianos a la luz de la gloriosa verdad de que el sacrificio de Cristo en nuestro lugar fue suficiente. Y en Él, hermanos, su muerte en la cruz fue suficiente para quitar todos nuestros pecados. Y es a estas preguntas a las que vamos a estar respondiendo no solamente en este mensaje, sino mientras consideramos el resto de esta carta. Hoy, hermanos, basados en estos versículos, quiero predicarles un mensaje titulado 3 deberes básicos de la vida cristiana. 3 deberes básicos de la vida cristiana. Y quiero, hermano, invitarles a leer nuevamente el versículo 19 y hasta el versículo 22. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. No quiero que pierda de vista cómo el versículo 19 comienza. Dice, entonces, hermanos. Y esta palabra entonces, como ya ustedes saben, hermanos, cada vez que nosotros encontramos esta palabra en la Escritura, nos lleva a considerar el contexto de estos versículos. Y el versículo 19, específicamente el verso 19 y el verso 21, son versículos, hermanos, claves en el capítulo 10 por dos razones. En primer lugar, porque en estos dos versículos el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hace un resumen de todo lo que él ha venido enseñando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. Por eso él dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Recordemos, hermanos, que una de las cosas que el escritor de esta carta ha estado enseñándonos desde el capítulo 5 es la superioridad del sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Verdad? Solamente él se ha enfocado en enseñarnos que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la ira venidera. Y es por eso que dice, entonces, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Es lo que le está diciendo es, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos confianza para entrar a la presencia de Dios? Porque el sacrificio de Cristo por nosotros fue suficiente para quitar nuestro pecado. Y por eso, hermanos, él dice en el verso 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Esto, hermanos, resume todo lo que Él ha venido enseñándonos acerca del ministerio sacerdotal de Cristo en nuestro lugar. Su sacrificio es suficiente. Recordemos, hermanos, que Él está usando un lenguaje aquí que es eminentemente, hermano, antiguo testamentario. Y cuando nosotros leemos este lenguaje, para el lector moderno, estos versos pueden ser un poco confusos. ¿Qué significan estas palabras? Cuando dice el autor a los hebreos que Él abrió un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, ¿qué significa eso? Recordemos, hermanos, que en el antiguo pacto, bajo el primer pacto, tanto en el tabernáculo como en el templo, el lugar santo, había una porción, hermano, una sección del tabernáculo y del templo que estaba dividida por un velo, porque esa división, hermano, dividía el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca.
Y el velo servía como un recordatorio de que la entrada a la presencia de Dios estaba restringida, porque solamente podía entrar allí el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios en el día de la expiación a favor del pueblo. El velo en el templo y en el tabernáculo constituía, hermano, un recordatorio que no todo el mundo podía entrar. El camino a la presencia de Dios estaba restringida. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando ahora que en Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, Él abrió el camino, Él quitó toda restricción para que por medio de Él el hombre pueda acercarse a Dios. Amén. Cristo con su muerte, amén, quitó toda la restricción, el velo se rasgó. Y eso, hermano, es a lo que se refiere él en el versículo 20. Cristo inauguró este camino nuevo, porque ahora no solamente el sumo sacerdote, sino todo aquel que está en Cristo puede entrar. No al tabernáculo, no al santuario hecho por manos de hombre, sino a la misma presencia de Dios. Y todo esto porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Pero él continúa diciendo, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amados hermanos, este versículo resume también todo lo que él ha venido enseñándonos. Desde el capítulo 5, Cristo es el único mediador suficiente entre Dios y los hombres. Y esta verdad, o sea, con estas dos verdades resumidas, él ahora procede a aplicar esta verdad. Puesto que tenemos entrada a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, puesto que tenemos un gran sacerdote, un mediador en la casa de Dios, mira el verso 22 como dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros aprendemos, hermano, que el primer deber básico de la vida cristiana es el deber de una adoración viva a Dios. Ese es el primer deber básico, más elemental de la vida cristiana. El deber de una adoración viva a Dios. Y quiero explicar lo que esto significa. Fíjate, amados hermanos, el lenguaje que el autor usa en estos versículos. En el verso 19, él dice que tenemos confianza. ¿Se recuerda, hermano, lo que dijimos en el tiempo de confesión de pecado? ¿Por qué los filisteos mandaron el arca de regreso? Porque ellos tenían temor, porque debido a su pecado y a la santidad de Dios, Dios estaba trayendo mortandad sobre el pueblo. Cuando el arca llega a Bet-Semes, ¿qué pasa? Produce temor también. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo y la santidad de Dios. Nadie podía acercarse a Dios. Nadie. Por causa del pecado del hombre. Pero ahora el autor de los Hebreos dice: nosotros tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, que representa la misma presencia de Dios, hermanos. Para estos hermanos a los que se les escribe esta carta originalmente, este era un concepto revolucionario. Era algo impensable. Por años y años y años, solamente el sumo sacerdote podía ofrecer sacrificios delante de Dios. Ellos eran los encargados de dirigir la adoración a Dios. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. Pero ahora el autor de los Hebreos dice: porque Cristo murió, tenemos entrada al lugar santísimo. Y esa es una expresión eminentemente litúrgica. Tiene que ver con la adoración a Dios.
Porque al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, se entraba ¿para qué? Para adorar. Hermanos, si esto es significativo para nosotros, es significativo, hermano, por lo siguiente, porque nos recuerda que la razón fundamental por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, la razón más importante por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, fue para restaurar la adoración al Dios vivo y verdadero. Generalmente cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, pensamos en que Cristo murió ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Y aunque eso es verdad, la Biblia nos enseña que la razón fundamental por la cual Cristo muere en la cruz es para que por medio de Él el hombre pudiera adorar a Dios nuevamente. Y digo nuevamente porque recordemos, hermano, que el hombre fue creado ¿para qué? Para adorar. Nosotros, hermanos, somos adoradores por naturaleza. No importa si somos cristianos o no somos cristianos. Todos los hombres somos adoradores. Usted adora algo o a alguien. Adoramos muchas cosas, aun cuando nos cuesta trabajo reconocer que somos adoradores en ese sentido. Y cuando en Edén, hermano, cuando Adán y Eva pecan, es la adoración a Dios se interrumpe y el hombre ahora empieza a adorarse a él mismo. ¿Recuerda la tentación de la serpiente? No morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comas de este árbol serás como Dios. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y cuando Adán y Eva comieron, a partir de ese momento, el hombre sustituye a Dios como el primer lugar, como el centro de su vida, y se posesiona a él mismo en el centro. Y la adoración a Dios se interrumpe, se rompe por el pecado del hombre. Y por eso el hombre debía morir. Pero porque Dios es un Dios de amor y Él no comparte su gloria con nadie más, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que por medio de Él, el hombre que cree y se arrepiente pueda adorar a Dios nuevamente. De manera, amados hermanos, que el deber más importante, más elemental de la vida cristiana es adorar a Dios. Hermanos, cuando nosotros pensamos en los deberes cristianos, nosotros pensamos en muchos deberes. Pero es importante, llama la atención que el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: puesto que tenemos confianza, puesto que tenemos un sumo sacerdote, acércate a Dios. Porque lo más importante, tu deber más, yo te lo repito, tu deber más importante en la vida cristiana es adorar a Dios por medio de Jesucristo. No hay nada más importante que eso. Y esto, hermano, tiene implicaciones para nosotros como creyentes. Porque siendo que Cristo murió para que el hombre pueda adorar a Dios nuevamente, y siendo que nosotros fuimos creados para adorar a Dios, eso implica obviamente que la adoración a Dios no es solamente el deber más sagrado. La adoración a Dios, hermano, es el deber más importante y más fundamental. Y eso, hermano, nos obliga a hacer ajustes en nuestras vidas. Cuando el autor de los Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero. Cuando el autor dice: tenemos confianza para entrar al lugar santo, hermano, él está haciendo referencia ahí al deber de adorar a Dios tanto en privado como en público. Él está incluyendo ambos aspectos de la adoración a Dios, privada y pública.
Hermanos, y eso demanda ajustes en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque la adoración a Dios, tanto privada como pública, debe ser el epicentro, debe ser, hermano, el eje alrededor del cual giran todas nuestras demás responsabilidades. Y la razón por la cual tenemos que hacer ajustes es porque normalmente nosotros no funcionamos de esa manera. Hermanos, nosotros decimos que somos cristianos, decimos que hemos creído en Cristo, que amamos a Dios. Sin embargo, hermanos, la adoración a Dios no es el epicentro, no es el eje alrededor del cual giran todas nuestras responsabilidades. Normalmente es al contrario. La adoración a Dios gira alrededor de todas las demás responsabilidades que nosotros tenemos. Es por eso, ¿no, hermanos?, que la adoración a Dios la hemos puesto no en el primer lugar, no como la responsabilidad más importante, no como el deber más importante, sino como el de menos importancia. Y eso nos lleva a poner la adoración a Dios, tanto privada como pública, en el último lugar de nuestra escala de prioridades. Es por eso, hermano, te lo voy a decir, hermano, como lo hemos dicho muchas veces. La razón por la cual no tenemos tiempo para adorar en privado, en nuestra casa regularmente, nunca es, hermano, porque no tenemos tiempo. Y yo creo que todos nosotros debemos de parar de poner esa excusa: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. El problema no es que no tenemos tiempo. El problema es que la adoración a Dios no es el eje alrededor del cual giran todas nuestras demás responsabilidades. La razón por la cual descuidamos la adoración pública a Dios no es porque no tenemos tiempo, sino porque la adoración pública a Dios no es el eje tampoco alrededor del cual giran todas nuestras responsabilidades. Y es por eso que este pasaje, hermano, es tan importante para nosotros. Porque Dios nos recuerda en esta mañana que tu responsabilidad, tu deber más importante en la vida es adorar a Dios por medio de Jesucristo, tanto en privado como en público. Hermanos, usted se da cuenta. Muchas veces venimos al servicio y no nos damos cuenta de lo que pasa en el servicio. Pero yo te quiero preguntar, no quiero que me respondas, respóndete tú mismo. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿a qué tú vienes? Cuando tú vienes al templo, cada domingo, cada miércoles, ¿a qué tú vienes? Muchas veces venimos por costumbres. Muchas veces venimos porque necesito llenar, renovar mi fuerza para enfrentar la semana que viene. Pero yo creo que tú entiendas algo, hermano. Cada servicio que la iglesia ofrece, la razón por la cual venimos cada domingo y cada miércoles a la iglesia, ¿sabes por qué es? ¿Sabes a qué venimos? Venimos a adorar. Venimos a adorar a Dios. Eso es lo más importante que tenemos que hacer el domingo en la iglesia. Y cuando yo entiendo que mi adoración a Dios es el deber más fundamental y más sagrado, todas mis demás responsabilidades, todos mis demás deberes van a girar alrededor de este deber: la adoración viva al Dios vivo por medio de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros somos confrontados con esta verdad, nosotros nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de Cristo. Porque la verdad es que ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, fallamos en ver la adoración a Dios como el deber más fundamental de mi vida. Pero aún así, yo quiero que tú sepas,
este deber nos confronta con nuestra inhabilidad. Dios nos dice, acércate, ven y adórame. Pero la realidad es que nosotros muchas veces no queremos acercarnos a Dios. Muchas veces no queremos adorar a Dios. Y eso nos confronta con nuestra culpabilidad. Pero hermanos, la buena noticia de esta mañana para ti, oh cristiano, es que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, y aún por nuestra negligencia en acercarnos a adorar, en Cristo hay perdón. Amén. Y si nosotros nos arrepentimos en esta mañana de no priorizar la adoración a Dios en nuestra vida, en Cristo hay perdón. Cuando nosotros escuchamos esta verdad, la respuesta no es déjame ir. No, la respuesta es acércate. Acércate por medio de Jesucristo. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, crea en mí un corazón que anhele adorarte a ti más que todas las cosas. Y una vez más, hermanos, el adorar a Dios, o dicho de otra manera, el fallar en adorar a Dios, el fallar en priorizar este deber en nuestra vida, no significa que tú no estás adorando. Y yo quiero ser claro en eso. El hecho de que tú no priorices la adoración a Dios no significa que tú no estás adorando. Significa que estás adorando a otra persona o a otra cosa. Lo cual debe llevarnos a nosotros en esta mañana a examinar nuestro corazón e identificar qué es lo que está impidiendo que la adoración a Dios sea el deber más importante en mi vida. Y una vez que lo identifiques, confiésalo delante de Dios, arrepiéntete, porque en la sangre de Cristo, en su sacrificio por ti, hay perdón. Ahora, ciertamente, este texto nos enseña que debemos acercarnos a Dios. Pero ¿cómo debemos acercarnos? ¿Cuál es la actitud con la que debemos acercarnos? Mira el verso 22 nuevamente. Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Fíjate, hermano, aquí hay varias instrucciones que Dios nos da que debemos tener en cuenta al acercarnos a Dios a adorar. Él dice, y yo quiero enfatizar esto, Dios te dice en su palabra, acércate a mí, adórame. Pero Dios también enfáticamente, claramente, sin disculparse, dice cómo Él quiere que tú te acerques a Él. Porque no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos, sino en los términos que Dios ha establecido. Y esto es lo que Dios demanda de nosotros. Acércate a Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, en la Biblia el corazón representa el centro de la vida del hombre, el centro de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestra voluntad. De manera que cuando el escritor dice que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, lo que él está comunicando es que al acercarnos a Dios debemos hacerlo con un corazón comprometido con la gloria de su nombre, con un corazón comprometido con Él. Eso es lo que es un corazón sincero, amados hermanos, y sabemos que es eso a lo que Él se refiere, porque después de un corazón sincero dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y esto no es un requisito más, sino que esto es una expresión que aclara, explica la primera. Acércate con un corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón que se acerca a Dios creyendo, hermano, estando de acuerdo plenamente con todo lo que Dios dice en su palabra, que es con todo lo que Dios dice
palabra acerca de nosotros, con todo lo que Dios dice en su palabra acerca de la manera en que debemos vivir. Acercarse a Dios con un corazón sincero es acercarse a Dios creyendo con todo nuestro corazón que Él verdaderamente es el único Dios. Acercarse a Dios con un corazón sincero es venir a la presencia de Dios tanto en privado como en público, reconociendo y confesando que es verdad, que Él es lo que más yo necesito en mi vida. Y esta palabra, esta expresión, este requerimiento, hermano, retumbó en la mente y el corazón de estos hermanos y debe retumbar en nuestra mente también. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Isaías 29:13. Isaías 29:13. Amén. Isaías 29:13. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dijo entonces el Señor. Vamos a leer desde el verso 10 para que tengas el contexto. Let's read verse 10 through 13. Verso 10 al 13 dice: porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Esto qué cosa es? Es un anuncio de qué? Del juicio de Dios sobre su pueblo. Dios le dijo: yo he cerrado vuestros ojos. ¿Qué significa eso? Ya no va a haber más profecía. Ya no voy a hablar más con ustedes. Dice, y eso es evidencia, hermano, es un anuncio del juicio de Dios sobre su propio pueblo. Y dice, verso 11: toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se la da al que se le da. Mi hermano, mira esto, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto, por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Vamos a hacer una pausa aquí. Mira, hermano, en qué consiste el juicio de Dios. Ya no iba a haber más profecía, ya no iba a haber más visiones. Y cuando se le y eso significa que Dios ya no iba a hablar más con el pueblo. Pero cuando se le trajera a una persona las profecías que ya estaban dadas y le dirían, lee esto por favor, las personas iban a decir, no puedo porque el libro está sellado. ¿Qué significa esto? No puedo porque no las puedo entender. Dios no solamente iba a quitar las profecías, Dios también no iba a permitirle al pueblo que ellos entendieran. Dios no nos iba a iluminar para que ellos entendieran su palabra. Y yo tú te preguntas, ¿cómo, por qué Dios haría algo semejante? ¿Cómo Dios va a hacer algo así? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo que provocó este castigo de parte de Dios? Porque déjame decirte algo, hermano. De todos los castigos que Dios le pueda dar a un hombre, de este lado de la eternidad, es el castigo de cerrar su entendimiento para que no entienda su palabra. Esa es la peor de las maldiciones de este lado de la eternidad. No recibir la clara instrucción de la palabra de Dios durante este lado de la eternidad. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hizo algo así? Bueno, mira el verso 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración, o sea, su adoración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
es porque este pueblo con sus labios me honra. ¿Sabes, hermano, lo que eso significa? Que ellos decían, tú eres el único Dios. Pero en su corazón ellos adoraban otros dioses. Tú eres mi primer amor. Pero en su corazón ellos amaban más a otras cosas de otras personas que a Dios. Ellos venían a adorar, pero la adoración que ellos ofrecían no era más que una adoración aprendida por tradición. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas hoy no están en la iglesia, en las iglesias, en la misma condición? Vienen a la iglesia los domingos, cantan, escuchan el mensaje, incluso dicen, Dios habló a mi vida, pero se van a su casa y de lunes a sábado viven como si Dios no existe. Y el otro domingo vienen y así se pasan toda su vida. Van camino al infierno de domingo en domingo viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque su adoración a Dios es una mentira. Su corazón está lejos de Dios. Con sus palabras dicen, tú eres Dios, pero en su corazón ellos adoran a otros dioses. Por eso estas palabras del autor de los Hebreos retumbó. Dios quiere que tú te acerques a Él con un corazón sincero. Tu adoración a Dios tiene que ser sincera. Cuando cantamos, hermano, tú te has puesto a pensar que cada vez que cantamos, nosotros estamos expresando nuestra adoración a Dios, pero muchas veces nosotros mismos ni creemos lo que estamos cantando. No entendemos lo que estamos cantando. Y nuestra adoración se convierte en una rutina, en una tradición aprendida de memoria. Te voy a poner el ejemplo más común y más sencillo, pero que ilustra muy bien el punto. Los que llevan tiempo en una iglesia pueden aseverar, pueden afirmar lo que estoy diciendo. Muchas veces las personas que están en la iglesia no entienden que están delante de Dios, adorando a Dios, y no escuchan ni lo que cantan ni lo que se predica. Lo oyen, pero no lo escuchan. Y eso se ve, la evidencia más clara de eso es que usted va a ver predicadores, muchas veces usted va a ver un predicador que va a decir, Dios es grande, Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí la congregación dice, amén. Y en la otra sentencia, o en la otra oración, el predicador dice, porque Satanás esclavizó al hombre. Y ahí va toda la iglesia también, amén. ¿No lo he escuchado, hermano? Dicen amén por todo. Dicen aleluya por todo. Porque no escuchan, no entienden. ¿Por qué? Porque su adoración a Dios es una tradición. Ellos están en el templo por estar, porque es una tradición, pero no entienden lo que están haciendo, no entienden lo que están escuchando. Ese es el ejemplo más elemental. Hermano, ¿usted no les ha escuchado? ¿O soy yo el único que ha escuchado eso? Por lo bueno y por lo malo, decimos amén. Y ese es el ejemplo más elemental. Pero Dios, hermano, nos dice en su palabra, acércate. ¿Cómo Dios quiere que tú te acerques? Con un corazón sincero. Creyendo, teniendo convicción de que es verdad todo lo que la Biblia dice acerca de Él, acerca de nosotros y acerca de la salvación. Amados hermanos, ¿cuánto necesitamos a Cristo nosotros en esta mañana? La mala noticia para nosotros es que la mayoría de nosotros no nos acercamos a Dios todo el tiempo con un corazón sincero. Pero la buena noticia es que Dios, quien es fiel y no cambia, ha prometido escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo y por medio del ministerio de su palabra. Y es por eso que si tú eres cristiano, tú y yo hoy debemos arrepentirnos
y venir a Cristo y decirle: Señor, dame un corazón sincero. Que al venir a adorarte yo pueda adorarte creyendo con todo mi corazón, en plena certidumbre de fe, que es verdad todo lo que tú dices acerca de ti, de mí, de la salvación, creyendo con todo mi corazón que tu palabra es verdad. Quiero terminar, hermanos. ¿Sabe? El título del mensaje de hoy se llama 3 deberes básicos de la vida cristiana. Hoy solamente, porque estos deberes son muy importantes, esto es lo que vamos a hacer. Hoy solamente vamos a ver el primero. El domingo que viene vamos a ver solamente el segundo. Y el tercer, y después el tercer domingo vamos a ver el tercer deber. Pero vamos a ir despacio en cada uno de ellos para que podamos entender bien. No quiero apresurar esta enseñanza, hermanos. Vamos a volver a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y mira, hermano, lo que dice el versículo 22. Amén. Dice el verso 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y dice, termina el texto diciendo: teniendo nuestro cuerpo purificado de mala conciencia, y nuestro corazón purificado de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Fíjate, hermanos, una vez más, en esta parte, en la última parte del verso 22, está dándonos el próximo requisito. ¿Cuál es? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? No solamente con un corazón sincero, sino también con un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, ¿qué significa esto? Bueno, hermanos, recordemos que para que todas estas instrucciones, cuando estos hermanos escucharon estas palabras, ¿saben lo primero que vino a la mente de ellos? Lo primero que ellos seguramente pensaron fue en todos los ritos de purificación que estaban bajo el primer pacto. De la misma manera que Dios había establecido sacrificios, Dios había establecido también que el hombre, para que se pudiera acercar a Dios, tenía que ir por una serie de ritos de purificación. Y estos ritos de purificación, hermanos, eran varios. Tenían que purificarse el sacerdote, tenía que purificarse la persona que traía sacrificio, tenía que lavarse, bañarse y prepararse para venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado nuestro y por causa de la santidad de Dios. Dios no solamente nos enseñó hasta a través del velo. Cada requisito de esto, cada rito tenía una función y una enseñanza. Enseñarnos que para venir a la presencia de Dios, a adorarle, tenemos que venir preparados. No sé cuántos de ustedes recordarán, cuando en Juan capítulo 2, cuando Cristo está en la boda de Canaán, que se acaba el vino, dice que ahí habían unas tinajas, y dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que eran para el rito de la purificación, porque todos ellos tenían que purificarse. Incluso muchas veces esto lo llevaron a un extremo. Se recuerda la controversia que hubo entre Cristo entre los fariseos y Cristo, cuando los fariseos vieron que los discípulos de Cristo comían sin lavarse las manos. Ellos se ofenden y tratan de confrontar a Cristo y decirle: si tú eres maestro de la ley, si tú eres como tus discípulos, violan el rito de la purificación, que incluía lavarse las manos para comer. Y lo que los fariseos no entendían es que todos estos ritos apuntaban a algo más excelente, a la purificación que solamente Cristo puede hacer con su sangre en el corazón de un pecador. Amados hermanos, mira conmigo, por ejemplo, Éxodo 19, verso 10 al 11. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, verso 10 al 11.
Éxodo 19, versos 10 al 11. Mira cómo este texto nos enseña esta verdad, hermano. Porque quiero que tú lo veas en la Biblia. Éxodo 19, versos 10 al 11. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Antes de leer este versículo, hermano, quiero recordarles que este versículo está en el contexto de los 10 mandamientos. Dios le va a dar los 10 mandamientos, va a ser el pacto mosaico, como se le conoce con el pueblo. Y en preparación a ese momento, Dios le dice al pueblo de esta manera. Éxodo, capítulo 19, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 19, versos 10 al 11. Dice: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y que conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén como preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Vamos, hermanos, todos no voy a seguir leyendo, solamente quería mostrarte en la escritura. Dios iba a descender sobre el monte, Dios iba a dar su ley. ¿Y qué Dios le dice al pueblo? Conságrense, límpiense, prepárense para venir a mi encuentro. Y eso tiene una implicación para nosotros, porque muchos podrán decir: oh, eso estaba en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto Cristo nos dice en su palabra: acérquense a mí con sus corazones purificados de mala conciencia. Y eso lo que significa es que debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio por la sangre de Cristo, purificado por la sangre de Cristo, con plena conciencia de que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, ¿cómo eso afecta mi adoración privada y pública? Bueno, amados hermanos, nosotros nunca debemos pasar por alto que para presentarnos a Dios debemos primero prepararnos. ¿Y cómo nosotros nos preparamos para entrar a la presencia de Dios? A través, amados hermanos, de la confesión y el arrepentimiento. Y como te digo, eso afecta la manera en que tú te acercas a Dios en tu casa. Cuando tú oras, hermano, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos tiempo de confesión en la iglesia. Pero déjame decirte algo, hermano. La manera, y quiero terminar diciendo esto, la manera en que tú y yo nos preparamos para venir a la presencia de Dios es confesando nuestro pecado, pidiendo perdón, y ahí entonces podemos adorar a Dios con conciencia de que nuestro pecado ha sido perdonado. Y eso, hermano, debemos hacerlo cuando todo el tiempo. Cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios a adorar, debemos primero confesar nuestro pecado delante de Él. Porque no podemos acercarnos a un Dios santo pretendiendo que Él nos va a aceptar así tal y como en nuestro propio pecado. El principio, aunque ya no estamos bajo el antiguo pacto, el principio detrás de los ritos de purificación todavía está vigente. Para venir a Dios, tú tienes que prepararte. Para acercarte a Dios a adorar, tú tienes que prepararte. La manera de hacerlo, ¿cómo es? Confesando tu pecado. Suplicándole a Dios que prepare tu corazón para recibir y obedecer su palabra. Hermanos, el tiempo de confesión en la iglesia, el domingo, debe estar respaldado por la práctica de confesión durante la semana. Te lo voy a repetir. El tiempo de confesión de pecados cada domingo debe estar respaldado por la práctica regular de confesión durante la semana. El domingo, hermano, el tiempo de confesión no es un rito más. Lo hacemos porque entendemos una manera de prepararnos para acercarnos a Dios, para recibir su palabra.
Sin embargo, hermano, ese tiempo debe estar respaldado por tu práctica semanal de confesión. Cada día al acercarnos a Dios necesitamos confesar nuestro pecado, necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios que limpie nuestra conciencia de pecado. Ahora, ¿cómo esto afecta tu servicio público? Hermano, por esta verdad, porque Dios demanda que tú te acerques a Él con un corazón puro, con un corazón limpio, purificado de mala conciencia, y porque sabemos que lo único que puede purificar nuestra conciencia y limpiar nuestro pecado es la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que tú y yo debemos, hermano, como prepararnos para venir al servicio público de adoración. Y una manera práctica de prepararnos, hermano, es llegar temprano a la iglesia. Y cuando llegas a la iglesia temprano, en vez de ponernos a conversar, siéntate en tu silla y ora. Pídele a Dios: Señor, perdona mi pecado. Señor, perdona mi desobediencia. Prepara mi corazón para recibir tu palabra. Ayúdame a obedecerla. Prepárate para acercarte a Dios. Porque Él demanda que vengamos a Él con un corazón purificado de mala conciencia y con nuestros cuerpos lavados con agua pura. Y este tipo de purificación y de preparación solamente es posible por la sangre de Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Dos preguntas. ¿Es la adoración a Dios tu deber más fundamental, el deber más fundamental para ti? Y la segunda pregunta que quiero hacerte en esta mañana: al acercarte a Dios, a adorarlo, tanto en privado como en público, ¿estamos haciéndolo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y con nuestros corazones preparados, purificados de mala conciencia? Si no lo hemos hecho así, hoy debemos venir a Cristo y pedirle perdón y rogarle a Él: Señor, ayúdame, oh Dios, a agradarte a ti con mi adoración. Dame un corazón sincero. Solamente Dios lo puede hacer. Trae convicción a mi vida. Solamente Dios lo puede hacer. Y Él lo puede hacer porque no solamente porque Él es Dios, sino porque el sacrificio de Cristo en tu lugar hizo posible ese cambio. Acércate a Dios hoy y pídele a Dios: Señor, yo quiero emplearme en este deber de adorarte a ti como tú demandas. Porque el objetivo es agradarte a ti en todas las cosas. Y si tú no eres cristiano, el texto que hoy vimos claramente nos enseña que solamente hay un camino para acercarnos a Dios. Que el camino que Cristo abrió al derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No hay nada, no hay otro camino. Hay un dicho muy popular que dice: todos los caminos llevan a Roma. Sin embargo, solo hay un camino que lleva a Dios. Solo hay un camino que lleva a la vida. Y ese camino es Jesucristo, quien derramó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a la vida hoy por ese camino que es Cristo. Solo por la sangre de Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios. Ven, entra a la salvación por la puerta de salvación que es Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y quizá usted se preguntará: ¿cómo yo puedo entrar por ese camino? ¿Cómo yo puedo entrar por esa puerta? Solamente arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en Jesucristo. Cree en Cristo. Cree que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que solamente Él te puede salvar. Arrepiéntete de tu pecado y tendrás perdón y vida eterna. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a terminar en esta mañana cantando este canto: Señor, mi Redentor, mi roca.
Que el Señor nos ayude en esta semana a vivir a la luz de lo que acabamos de confesar. Quiero vivir para tu gloria, Dios. Y eso es adoración. En esta semana, mi hermano, que hoy comienza, acércate a Dios. Acércate a Dios en tu casa. Acércate a Dios junto con tus hermanos. Y pídele a Dios en esta mañana, Señor, dame un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pídele a Dios antes de irte hoy, Señor, yo quiero deleitarme en la adoración a tu nombre. Ayúdame a encontrar la satisfacción de mi alma en la adoración a ti. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, con gratitud en nuestros corazones por la exposición de tu palabra. Porque una vez más hemos sido recordados de cuál es el deber más fundamental y sagrado de todo hombre. Señor, pero te damos gracias también, porque hemos sido recordados que solamente podemos emplearnos verdaderamente en este deber por medio de Jesucristo. Señor, y hoy confesamos que no siempre lo hemos hecho como tú demandas de nosotros. Hoy confesamos que hemos, Señor, te hemos sustituido por muchas otras cosas. Y es por eso, Señor, que no priorizamos nuestra adoración a ti. Y te pedimos, Señor, perdón. Perdóname a mí. Perdona a tu iglesia. Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que tú, por medio de Cristo, nuestro Redentor, promuevas en nosotros el deseo y la habilidad de adorarte como a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, que anhelemos vivir para tu gloria. Señor, y si hay alguien aquí que no te conoce, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra que hoy fue predicada para hacerles nacer de nuevo, para traerlos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Señor, a ti sea la gloria. Gracias, Señor, por tu ley. Gracias, Señor, por la esperanza y el consuelo del Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.